Buenas noches con todos. Bienvenidos pues a este espacio, a este lugar de intercambio de conocimiento. Hemos tenido a los dos expositores iniciales con una muy buena temática y vamos a cerrar la noche de hoy con esta parte que es el tema ya de los controles ingenieriles. ¿Me confirman si se ve mi presentación tal vez? No todavía, Daniel, ya está compartido como anfitrión, ahí deberías poderle compartir. Listo, ahí sí está. Ok, bien, entonces recuerden que dentro de este proceso ya estamos en semáforo amarillo y ya hemos retornado a nuestros centros de trabajo, en nuestras empresas, ¿no es cierto? Y un poco esto va orientado a qué debimos haber hecho antes y durante ya esta primera semana de retorno laboral, ¿no es cierto? Y hablamos de un retorno seguro. Ok. Bien, entonces vamos a ver lo que es controles de la parte de ingeniería frente al SARS-CoV-2. Recordemos que el virus es SARS-CoV-2 y COVID-19 es ya la enfermedad. La importancia de lo que mencionaba Carlos al inicio de su exposición del tema de los protocolos, pues obviamente es establecer la estrategia, ¿sí? Para generar esa confianza de ambas partes, tanto de la parte empleadora como de la parte trabajadora en este retorno, de este retorno seguro, como un punto. Y segundo, no solo la confianza a nivel de mi cliente interno, sino también la confianza a nivel de mi cliente externo, porque al fin y al cabo yo vendo un producto, vendo un servicio, vendo, ¿no es cierto?, hacia el exterior. Entonces, dentro de la gestión de riesgos, recordemos que nosotros tenemos, de acuerdo a la gestión de riesgos, la identificación de peligros, el análisis de riesgos, la evaluación y el control multidisciplinario. Entonces, para nosotros es importante que dentro de nuestros sistemas de gestión en seguridad y salud, que ya los tenemos desarrollados dentro de nuestras empresas, estos van a modificarse, estos van a cambiarse y tienen que reajustarse a este nuevo riesgo que ahora tenemos, que es el riesgo biológico, el riesgo, ¿no es cierto?, por el COVID. Entonces, nuestras matrices de riesgo y nuestras identificaciones en cada una de nuestras actividades, dentro de nuestros procesos, dentro de nuestros puestos de trabajo, tienen que ser identificados para así establecer bajo una evaluación cuál es nuestro nivel de riesgo, alto, medio, bajo, y de ahí establecer los controles, y de los controles van a nacer estos protocolos. Por eso les decía que esto es a partir del antes de, y ahora ya debíamos haber hecho eso y deberíamos estar ejecutando estos controles. Bien, para eso yo les propongo, ¿no es cierto?, utilizar una metodología, porque recordemos que la brecha está muy estrecha entre lo que es peligro y riesgo. Recordemos que peligro es toda situación o acto que puede producir un daño al trabajador. Y el riesgo ya es la probabilidad de que ese daño se materialice, ¿no es cierto? Entonces, como las dos formas de contagiarse de manera directa e indirecta, que lo veíamos en la charla anterior, ¿no es cierto?, es por medio, ¿no es cierto?, de gotículas o los aerosoles que producimos al hablar o al topar superficies, los famosos fómites, ¿no es cierto? Entonces tenemos estas dos vías de manera directa e indirecta y esas son las que tenemos que identificar en nuestras actividades, en nuestros puestos de trabajo que tenemos. Ahora, si, hay muchas dudas por parte de los técnicos, de los profesionales de seguridad y salud, ¿cuál es el método adecuado para evaluar los riesgos? Entonces recordemos que en este caso, para evaluar el riesgo biológico con respecto especialmente al tema del COVID, hay un documento que sacó la Asociación de Profesionales de Seguridad y Salud que hace referencia a un documento del Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud de España, y en algunos foros que hemos participado, pues me parece muy importante darles a conocer cuál es la metodología para poder evaluar este riesgo, porque a partir de ahí vamos a identificar nuestro nivel y obviamente los controles. Entonces, estos riesgos se van a dividir en tres zonas, hablemos así. La zona de riesgo alto, la zona de riesgo medio y la zona de riesgo bajo o leve. En esos rangos que vamos a calcular
haciendo una identificación de peligros, un análisis de riesgos y obviamente los vamos a evaluar. ¿Cuáles son los 6 indicadores que vamos a evaluar? Va a ser el índice de exposición, el escenario de riesgo. Vamos a ver el tema del contacto con un estrecho positivo y el tema también del espacio de trabajo, a lo que va a ir el control de ingeniería, la disposición o el uso de equipos de protección personal y el tema fundamental, el tema de ventilación, porque recordemos que uno de los parámetros que permiten que los tiempos, especialmente en superficies, sean menores, es el tema de ventilación y disecación del virus, porque recordemos que un virus tiene la viabilidad, ¿no es cierto?, de transmitirse desde una superficie en el momento que yo toco, pero mientras tanto él está sobreviviendo, si queremos verlo así la palabra, en esa superficie. Entonces vamos a ver de manera explícita estos 2 puntos. Bien, ¿qué es lo que vamos a evaluar entonces? Aquí hemos hecho un ejemplo, justo fue parte de un foro, es de la versión de esta metodología ajustado, ¿no es cierto? Y vamos a ver cómo la podemos evaluar. Entonces, el índice de exposición, vamos a hacerlo de acuerdo a los semáforos que estamos manejando actualmente en el país, rojo, amarillo y verde. En este caso, si hablamos de Quito, estaríamos ya en amarillo. Entonces, para evaluar ese puesto, esa actividad dentro de mi proceso, estaríamos hablando de un valor de 100, porque estamos en un color amarillo. El escenario de riesgo, ¿qué significa? El escenario significa de mi actividad. Por ejemplo, si yo soy una persona que trabajo como primera línea de defensa, en un contacto con muchas personas y donde yo no conozco, obviamente, la realidad de todas esas personas, estaríamos hablando de un riesgo alto, de 1000. Pero si hablamos de un riesgo medio, por ejemplo, puede ser una persona que trabaja en atención al usuario, donde la exposición es menos, no es tan frecuente de una exposición alta a muchas personas, hablaríamos de un riesgo medio. Y obviamente un riesgo bajo, por ejemplo, podría ser lo que mencionaba Carlos, de una persona que está haciendo teletrabajo, ¿sí? Es decir, el escenario de riesgo significa con qué exposición de peligros puedo estar yo para que obviamente ese riesgo se materialice. Y el contacto estrecho, eso ya se daría cuando obviamente ya se han hecho pruebas serológicas o PCRs, ¿no es cierto? Y yo sé que hay ya un caso confirmado, podríamos hablar de 1000 puntos, ¿no? En el caso de tener sospechosos, puede ser, por ejemplo, dentro del protocolo que nosotros hacemos de ingreso del personal, se detecta mediante la anamnesis que decía Carlos, o mediante esta lista de chequeo, pues alguna persona que por temas clínicos ya tiene fiebre, ¿no es cierto?, tiene pérdida de olfato, posiblemente entonces es una persona sospechosa de la enfermedad. Hablaríamos de 100 puntos. Y la ausencia de casos, es decir, no hay casos confirmados, hablaríamos de 10 puntos. En tema de espacios de trabajo, fíjense en esto, es importantísimo porque es lo que vamos a topar después como el tema de controles ingenieriles, es que no se cuenta con un distanciamiento. Recordemos que dentro del análisis que recomendó la Organización Mundial de la Salud, nos ha recomendado mantener una distancia de 2 metros para obviamente evitar la aspersión de estos virus que se dan por gotículas o por aerosoles, porque obviamente bajo los estudios que se han hecho se determina que estos llegan máximo a unos entre 2 metros aproximadamente. Entonces, la distancia, si es menor a 2 metros, estaríamos hablando de un valor medio, 100, y si la distancia es superior a 2 metros, obviamente hay una distancia de seguridad, hablamos de 10 puntos. En el tema de equipos de protección, ¿cómo es lo que se le ha adaptado? Si no se dispone del equipo de protección personal, es decir, la gente no utiliza una mascarilla, que en este caso, o un visor, dependiendo obviamente del riesgo, estaríamos hablando de 1000 puntos. Si se dispone de un equipo de protección no certificado, que es la mayoría de lo que estamos utilizando, casi el 90% en la sociedad, que son este tipo de mascarillas no respiradores certificados por NIOSH, estaríamos hablando de 100, y obviamente si se dispone de un equipo de protección certificado estaríamos hablando de 10 puntos. Y en el tema de ventilación, que es algo que también ha generado mucha duda, cuando yo sé que hay una buena o una mala ventilación, traemos este indicador que es importantísimo. Sin ventilación natural, obviamente el riesgo es alto, hablaríamos de 1000 puntos. Si hablamos de una ventilación menor a 0.1,
metros por segundo. Si quieren ustedes más o menos tener referencia, esto es como cuando yo en mi cuarto abro la ventana, genera más o menos una ventilación de 0,1 metros por segundo. Y si es mayor a 0,3 metros por segundo, estaríamos hablando de 10 puntos, ¿no? Entonces, de esta manera, si se fijan, acá tenemos un cuadro en la parte inferior de mi presentación. Hemos hecho este análisis para los procesos administrativos y operativos de una empresa a este riesgo biológico, con la descripción del peligro. ¿Cuál es la descripción del peligro? El contacto directo o indirecto que conversábamos. Y miren que ahí tenemos índices de riesgos altos, medios y bajos. ¿Sí? Entonces, con ese antecedente, nosotros podríamos tener ya una evaluación del riesgo y eso nos permite, obviamente, determinar ya las acciones de control. En el caso, por ejemplo, de este ejemplo, en la oficina tenemos un valor de 2.400 alto, ¿no es cierto? Una persona que está haciendo teletrabajo, tenemos un riesgo medio. Pues eso nos va a permitir tomar las acciones de control y obviamente también las estrategias y los protocolos. Ya aterrizando el tema de control de riesgo, recordemos que de acuerdo a ISO 45001 hablamos de qué es más efectivo para controlar el riesgo. Y obviamente siempre hemos dicho que lo más efectivo en control de riesgo siempre estará en la fuente, luego en el medio y finalmente en el trabajador. Pero el tema de COVID-19 ha sido muy especial. Y ha sido muy especial porque, si se fijan, nosotros como técnicos siempre lo que hemos recomendado como última gestión de control ha sido el tema de uso de equipos de protección personal. Se complementan estos controles. Y los controles a los que nos vamos a aterrizar el día de hoy son a estos controles de ingeniería, que son parte de los más efectivos. Por ahí habló Carlos en su presentación inicial y habló de controles de eliminación, porque él habló de estratificación de grupos vulnerables. Sustitución no hay y ahora aterrizamos a controles de ingeniería en este momento. Entonces, estos controles de ingeniería, ¿qué significa? Significa rediseño de los puestos de trabajo en toda la gama que tenemos de empresas, ¿no? Desde la gran empresa hasta el emprendimiento, donde tenemos un local que presta un servicio, que tiene un aforo, que tiene cantidad de personas que están trabajando ahí, ofertando un producto o un servicio. Entonces, en este caso, para nosotros es importante tener un protocolo que ya debíamos haber ejecutado de evaluación de las instalaciones. ¿Y cuáles son los procesos prioritarios para nuestra empresa? A los cuales inclusive va a girar la continuidad de nuestro negocio. ¿Cuáles son parte de esos procesos que se van a mantener y cuáles son parte de los procesos que posiblemente se van a suspender? Y de ahí que van a venir estos análisis de cuáles procesos y cuáles áreas vamos a tener que adecuar. Vamos a tener que readecuar físicamente o en campo para establecer estas distancias de seguridad, estas barreras físicas con el objetivo de no solo informar al personal mediante una señalización, de mantener esta distancia de seguridad que me permite controlar el riesgo, como vimos de este indicador de riesgo, sino el hecho también de tener físicamente esta barrera que me permita garantizar más aún el control. El tema del teletrabajo que mencionaba Carlos y expuso todas las ventajas y desventajas, como también el tema de detectar puntos críticos. Por ejemplo, un punto crítico puede ser un comedor, puede ser una sala de reunión, puede ser el lugar donde teníamos para hacer un break, un refrigerio. Son puntos que generalmente tienen una muy poca ventilación. Otro punto que va a ser importante, entonces fíjense de que de aquí van a nacer los protocolos. El tema de limpieza y desinfección. ¿Cada qué tiempo tengo que hacer la limpieza y desinfección de baños, de áreas, por tipo de material? Va a ser fundamental que estén establecidos. Y la otra es los equipos de protección personal, ¿no es cierto? Porque de acuerdo a este nivel de riesgo vamos a saber qué dar. No va a ser lo mismo para una persona que tenga un riesgo alto, donde a esa persona que está en la primera línea y obviamente tiene un riesgo alto, le daremos, sí, por ejemplo, como hablamos del área hospitalaria, un guante, le daremos un traje de bioseguridad. En el caso de un riesgo medio, no hay necesidad de un guante, no hay necesidad de un traje de bioseguridad. Posiblemente ahí solo establezcamos el tema de un visor y mascarilla. Entonces, aquí se van a definir los kits de bioseguridad de acuerdo a la actividad y al puesto de trabajo. Como también vamos a definir estos lavamanos, dónde van a ir, dónde van a estar los pediluvios, si es necesario utilizarlos. Por ejemplo, nosotros como parte industrial recomendamos pediluvios en lugares donde hay alto tráfico por un valor que les voy a
enseñar lo que son pasillos de desinfección, que no son los mismos que túneles de desinfección, en donde ya claramente la OMS lo ha definido que no es, obviamente, un tema de control y más bien genera daño para las personas. Y lo mismo lo ha definido ya nacionalmente el COE. Entonces, va a ser importante definir esto. Y aquí les traigo algunos ejemplos de los que ya se están materializando a hoy en las empresas. Por ejemplo, en construcción, el tema de la distancia de seguridad, en donde se ha hecho toda una campaña de comunicación, de concientización en el trabajador. El disponer de dispensadores de gel al 70%, lavamanos, parte del proceso. Recordemos que estos pasillos de desinfección es desde que el trabajador llega a su centro de trabajo y obviamente se va a ubicar en su puesto de trabajo. Entonces, todo ese camino, desde que él llega a la puerta principal de la empresa hasta que se va a sentar o se va a ubicar en su puesto de trabajo, tendrá que haber todo un proceso en donde yo garantizo, obviamente, este tema de bioseguridad. Por ejemplo, el tema de pediluvios, ahora veo muy en el mercado y es bueno, por ejemplo, inclusive alguien que quiera hacer emprendimiento, el tema de tener lavamanos portátiles, porque uno de los primeros elementos que yo debería tener al llegar a una empresa es el lavado de manos. Recordemos que la mejor herramienta que tenemos para combatir este virus y quitar la primera parte por donde este virus entra, que es esta proteína que tiene, es quitarle, debilitarle, si hablamos así, y obviamente el agua y el jabón es nuestro primer elemento y ahí puede estar adjunto el desinfectante de manos. El tema de barreras físicas, y aquí les pongo algunos ejemplos, sin ningún nivel de publicidad, pero algunas empresas están ofreciendo en tema de vidrio, en tema de otro tipo de materiales, como por ejemplo lo que son poliuretanos, lo que son otro tipo de elementos que nos pueden servir. ¿Qué es importante en este tipo de materiales y elementos que se van a adquirir para estos equipos? Es que analicemos dentro de la estructura cada qué tiempo tenemos que desinfectar, limpiarles y obviamente que estos no permitan contener demasiado tiempo al virus. Recordemos, por ejemplo, que no sería recomendable lo que he visto mucho que se utiliza, especialmente en pediluvios y en lo que son bandejas de desinfección, el acero inoxidable. Si ustedes ven, les vamos a referir a un artículo científico de la CDC, establece que en el acero inoxidable el virus puede estar tranquilamente de 2 a 3 días, en donde, por ejemplo, en menos cantidad o menos tiempo, 4 horas apenas está en cobre. Entonces podemos ver algún otro tipo de materiales que nos permitan también que este virus no pueda estar viable en estos elementos. Importante la señalización que vamos a establecer en nuestros centros de trabajo, en nuestros lugares donde prestamos el servicio, para establecer las rutas y garantizar especialmente que no haya esta concentración de personas y que se respete esta distancia de seguridad. Hablamos, por ejemplo, también importante en estos lugares que mencionamos de no uso, por ejemplo, de lugares de reunión, en comedores puede ser, en el tema de transportación puede ser, para garantizar el tema de distancias de seguridad. Estos son controles de ingeniería. Y anclado o anexado a estos controles de ingeniería va a estar la señalización. Obviamente reconocemos que la señalización dentro de nuestro país está normada de acuerdo a la ISO 3864, donde tenemos claramente identificada que para el tema de obligación es el color azul con fondo blanco y letras blancas. Pero nosotros también podemos hacer otro tipo de infografías que nos permitan llegar mucho más a sensibilizar, a entender por parte del trabajador, a ser mucho más, como yo digo, comestible, digerible la información y que obviamente estén anexadas al tema de obligatoriedad, al tema de prohibición, al tema de precaución. Entonces aquí les doy algunos ejemplos de lo que podemos utilizar. ¿Y qué variables son las que van a influir dentro de este protocolo que yo voy a establecer como control de ingeniería, por ejemplo, del tema de limpieza y desinfección? Entonces, si hablamos de la viabilidad del virus en el aire y en superficies, que hablábamos de las dos formas de contacto de acuerdo a la OMS, van a influir todos estos factores. Por eso es que uno de los importantes hablábamos era la ventilación. Pues hablamos de la disecación de la velocidad del viento.
Recordemos que si yo tengo más de 0,1 metros por segundo, obviamente garantizo que esos tiempos de permanencia en las superficies disminuyen. Factores ambientales como también el tema de la radiación UV, la fricción mecánica, la temperatura, la humedad. Es por eso que, por ejemplo, ahorita, en este momento que ha hecho climas calurosos, donde hay una buena radiación UV, donde hay una buena ventilación, la carga viral es baja. Y aquí les mencionaba en esta imagen, este estudio, ¿no es cierto?, de la CDC, donde podemos ver los tiempos de permanencia de acuerdo a los materiales, y esto va a ser fundamental para nosotros poder establecer cuál va a ser el protocolo. No va a ser lo mismo si yo tengo un piso de madera a posiblemente a hacer la limpieza y desinfección en acero inoxidable. Entonces, fíjense por qué es importante, por ejemplo, no utilizar guantes de nitrilo. Miren que el guante de nitrilo está, si ustedes ven ahí tema de látex, más o menos está entre 8 horas, menor dice a 8 horas, menor igual a 8 horas. Por eso es más seguro no utilizar guantes, porque primero que se genera una falsa seguridad, y segundo que el tiempo de permanencia en el nitrilo, en el látex, es mucho mayor que en la propia mano, porque recordemos que en nuestra propia mano nosotros tenemos sudor y otras bacterias que permiten que obviamente el virus no esté tanto tiempo. De esto se va a definir el protocolo de limpieza y desinfección. Y este protocolo de limpieza y desinfección ya viene con un tema técnico. Y aquí les proponemos para que las personas que hagan este protocolo de limpieza y desinfección analicen 3 factores que son fundamentales. Primero, el radio de dispersión de las partículas. Recordemos que las partículas del coronavirus, del SARS-CoV-2, ¿no es cierto?, están entre 5 a 10 micrómetros, ¿no es cierto? Y un tiempo para sentarse, como son pesadas, tiene un tiempo más o menos de 6 minutos, y la distancia, obviamente, que alcanzan es del 2.14. Y ahí están, si podemos expresarlo así, definidas la mayor cantidad de este 80% de estas partículas, y obviamente el resto son aerosoles que se difuminan de acuerdo a la ventilación del lugar, pero que obviamente por las condiciones ambientales, como la radiación UV, la disecación y la ventilación, se evaporan. Es por eso que es importante que haya una buena ventilación. Entonces, fíjense en que el radio de dispersión de estas partículas, estamos hablando de los 2 metros que hablamos de la distancia de seguridad, y eso es importante. Segundo, el índice de tránsito. Y esto nos va a poder definir cada qué tiempo vamos a hacer la desinfección y limpieza de estas áreas, y, por ejemplo, definir el tema del uso de los pediluvios. Yo el uso de los pediluvios recomiendo que sea para índices de tránsito alto. Entonces, aquí tenemos una fórmula donde tenemos X, que es la cantidad de personas, y T es la variable de tiempo. Con eso nosotros podemos calcular si este índice de tránsito está en un nivel alto, medio, bajo, y fíjense en que de aquí nosotros vamos a poder establecer con la composición de las superficies que hablábamos de este estudio, el tiempo de persistencia del virus, que mencionábamos, por ejemplo, el plástico 4 días, papel 4 días, textiles 2 días, látex o nitrilo 8 horas, acero inoxidable 3 días. Nosotros vamos a poder establecer un cálculo ya de control ingenieril, ¿no es cierto? De acuerdo al área o a la superficie incluso, de acuerdo al nivel del índice de tránsito, alto, medio, bajo, cuál es la periodicidad de esta limpieza y desinfección. Entonces, fíjense que estamos hablando de madera, por ejemplo, si yo tengo un riesgo alto, estaría haciendo la desinfección cada 2 horas, pero si yo tengo un riesgo bajo, hablemos que mi piso es de madera, yo lo podría hacer cada más o menos 17.5 horas. Entonces, eso también me permite tener una buena garantía técnica del proceso y también un ahorro de recursos económicos. Finalmente, ya dentro de, obviamente, donde hay niveles de riesgo más altos y medios, tenemos sistemas ya de ventilación ya no naturales, sino definidos por una máquina, en donde obviamente vamos a instalar en lugares que tenemos menos de 0,1 metros por segundo. Por ejemplo, para medir estos niveles de flujo de ventilación podemos utilizar unos anemómetros, y ahí vamos a tener un sistema de filtración de mando y de retorno, obviamente con filtros EPA, que me permitan llegar a una filtración del 99.9%. Por ejemplo, ustedes deben haber visto esto
en lo que son quirófanos dentro de los hospitales o lugares donde se toma muestras. Por ejemplo, si tenemos dentro de nuestro protocolo el tema de aislamiento, podríamos tener un cuarto donde tengamos este tipo de características. Y finalmente, el control de ingeniería para cámaras de toma de muestras. Por ejemplo, ustedes deben haber escuchado mucho de esto de flujo laminar y presión negativa, especialmente les decía en quirófanos y en lugares donde hay una alta incidencia de microorganismos, por ejemplo, toma de muestras, laboratorios, como en este caso del PCR, se puede pues, implementar este tipo de controles que ya son para riesgos mucho más altos. Finalmente, como ustedes ven, estos controles de ingeniería aterrizan ya en los protocolos tanto de previsión y de reacción. Previsión es el antes de y reacción ya es durante. Entonces nosotros todos estos protocolos que vamos a definir, como bien lo decía Carlos, es un conjunto de reglas establecidas o pasos detallados para realizar, en este caso, una actividad industrial o una actividad social o una actividad de servicio. Y yo voy a definir, miren, los protocolos de ingreso del personal, protocolos de alimentación, de transporte, protocolos de capacitación, de formación, de control del interno responsable. Por ejemplo, acá hablamos de la persona que va a vigilar y va a tomar la temperatura posiblemente, la evacuación de casos sospechosos, el seguimiento de un caso positivo dentro del plan de vigilancia de la salud. Algo muy importante, recordemos que nosotros vamos a utilizar estos equipos de protección personal, los cuales ya no son solo desechos peligrosos, sino biológicos. Inclusive ya el MGIS categorizó que estos residuos deben ser entregados etiquetados y en fundas rojas. Entonces va a ser importante tener este protocolo definido. El tema del uso, mantenimiento de PPs, el tema que hablaba dentro de este proceso de temas extralaborales que hablaba Carlos, manejo de estrés que lo habló también Daniela, y el tema de protocolos específicos de acuerdo a la actividad productiva. Por ejemplo, si yo soy una empresa que me dedico a entregar un tipo de delivery o me dedico a entregar una carga, obviamente tendré que tener un protocolo de desinfección de mis empaques y mis embalajes. Finalmente, cerrando esta noche, yo me despido con esta frase que para mí es fundamental, que el éxito y todos estos protocolos que en algún momento se van a traducir en unas fichas que van a llegar de manera muy fácil, muy entendible al trabajador, porque obviamente el documento va a ser un documento de un plan integral de bioseguridad, en donde van a estar descritos todos estos protocolos y vamos a tener que reformular nuestra política, nuestro sistema de gestión va a cambiar, inclusive en la política estará detallado ese compromiso por parte del empleador y el trabajador. Es importante que esté enmarcado para las dos partes, tanto para el cliente interno como para el cliente externo, porque eso me permitirá la rápida mejoramiento de la producción y del servicio de mi empresa. Mi nombre es Daniel Usuriaga, están aquí mis contactos y somos